Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy viernes 6 del mes de febrero del año 2026. Un viernes, señores, donde en el país vecino hay muchas incertidumbres. Y es que mañana vence el plazo que tenía la comisión que de manera provisional estaba dirigiendo los destinos del país con mira a la celebración de elecciones y buscar ciertos niveles de estabilidad en el vecino país de Haití. Ya a partir de mañana, esa comisión que fue nombrada interinamente para dejar organizada un proceso eleccionario que deberá de efectuarse en el mes de agosto, no ha cumplido con el cometido que se ha cometido, para el cual fue propuesto, y eso tiene preocupado a muchos sectores, además de que hay la presencia de unos buques en la costa de las aguas haitianas, y estos son una serie de elementos que se conjugan y llaman mucho la preocupación de un pueblo haitiano que definitivamente cada día las cosas como que se tornan peor con la presencia de esas bandas que tienen controlado casi el 80% del territorio haitiano. Todos sabemos que hay muchas dificultades y que independientemente de esa comisión electoral que de manera interina se puso esos mandatos ahí, no existe como la garantía ni posibilidad alguna de que ese vecino país pueda salir adelante con un proceso eleccionario. La verdad es que es muy difícil la situación allí en Haití. Por otra parte, señores, diversos sectores proponen una reforma fiscal integral, tanto el sector empresarial como los economistas coinciden en que en el país se hace necesaria una reforma fiscal. Y esa es una de las cosas que realmente llaman la atención cuando en un país se está gobernando con una vocación democrática como lo ha exhibido el presidente Luis Abinader. Muchas veces el país necesita tomar medidas adecuadas para poder salir hacia adelante, pero hay sectores dentro de la oposición, dentro de la vida nacional, que a veces entienden impertinente ese tipo de actuaciones. ¿Y qué sucede con eso? Que de golpe y porrazo se paralizan todas esas acciones que de una forma u otra pueden servirle de desarrollo al país y luego entonces nosotros nos estamos lamentando. Yo le digo esto, señores, porque nosotros hemos tenido presidente, como lo era el doctor Joaquín Balaguer, que era un presidente que ustedes saben que en la mayoría de los casos la persona atribuía su victoria electoral a que estaba asociada con los fraudes y al ser considerado un presidente hasta cierto punto ilegítimo por haber ganado fruto de fraudes electorales, entonces siempre mantenía en vilo a la población y había mucha protesta. ¿Y qué sucede? Que los gobernantes son electos por la ciudadanía y ellos deben de tomar las decisiones adecuadas en los momentos oportunos, independientemente de lo que piense la oposición, independientemente de lo que pueda pensar inclusive la misma población que lo llevó a gobernar. Yo le digo esto, señores, porque el doctor Joaquín Balaguer en su historia tuvo un prontuario bastante difícil con relación a la cantidad de muertos. Balaguer fue considerado durante su gobierno como uno de los presidentes más
antidemocrático que ha podido tener el país, creo que solo superado por Rafael Leónidas Trujillo. Pero cuando Balaguer se obstinaba en que había que hacer algo que era pertinente para el desarrollo del país y para el bienestar de la ciudadanía, lo hacía a capa y espada. No importa a quién le gustara. Él lo hacía como de lugar, aunque por ende sea consiguiente llevarse varias gente, eliminarlo, matarlo físicamente. Pero en algunos casos, él decía que él dejaba eso a la historia y que la historia lo iba a resolver, y ha cargado con la razón. ¿Ustedes saben por qué yo le digo esto? En aquellos tiempos, cuando el doctor Joaquín Balaguer se propuso hacer esa infraestructura del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, fue muy criticado. Había un grupito entre los cuales se encontraba Wichi García Saleta y un pequeño grupo de ingenieros muy reducido que veían la importancia de ese proyecto. Y mucha gente pensaba inclusive que la importancia que pudieran haberle visto esos sectores de la construcción estaban asociados a la cantidad de recursos que ellos, en términos personales, podían ganarse. Pero el doctor Joaquín Balaguer continuó adelante. E independientemente de la protesta y de que hubo algunos eslogans que propugnaban en aquel tiempo su salida del poder y tenían el eslogan que don Antonio Guzmán iba a sembrar alimento y que el doctor Joaquín Balaguer solo sembraba cemento. Pero déjenme yo decirles algo, señores. La importancia que tiene en el día de hoy ese Centro Olímpico Juan Pablo Duarte es asombrosa. Déjenme decirle que de no haberse construido ese Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, es posible que la República Dominicana hoy en materia de deporte estuviera completamente desfasado. De ahí salieron las reinas del Caribe, que han llenado de mucha gloria al país. Ahí había varios estadios de béisbol, de basquetbol, entre otras cosas, y esas instalaciones han jugado un papel importantísimo que tienen a la República Dominicana en un nivel bastante alto del deporte. De igual manera ocurrió cuando se iba a hacer las instalaciones del Parque Mirador del Este, cuando se iba a construir la avenida 27 de febrero, la avenida John F. Kennedy, fueron avenidas creadas y que fueron abonadas con sangre de muchas personas revolucionarias que en un momento determinado pensaban con el estómago y no pensaban en el desarrollo del país. Pero el doctor Joaquín Balaguer continuó con ese paso gigantesco, desoyendo a todos los sectores. Y miren hoy la importancia que tienen esas instalaciones. Es muy probable que cualquiera que me escucha hablar en esos términos pudo haber pensado que en algún momento determinado yo tenía alguna simpatía con la forma de gobernar del doctor Joaquín Balaguer. Imposible para nada. Sobre todo porque yo soy fruto de las entrañas de una familia eminentemente revolucionaria, de una familia que estaba dirigiendo los clubes culturales y que participaba en las actuaciones teatrales, poesía coreada, y ningún joven que tuviera ciertos niveles de desarrollo, pudiéramos decir académico, y que trabajaba en los clubes culturales y deportivos,
iba a colindar con esa manera arbitraria que tenía el doctor Joaquín Balaguer de gobernar. Pero lo traigo a colación, señores, por una serie de cosas que le iré mencionando para que luego ustedes puedan ir y sobre todo porque me estoy refiriendo a la reforma fiscal que en un momento dado el presidente Luis Abinader quiso promover y la oposición, diversos sectores políticos y sociales, empresariales, económicos, se pusieron como una cacata boca arriba en contra de esa reforma fiscal. Yo le digo esto también, señores, para que nosotros dejemos de tener resistencia frente a los cambios, frente al desarrollo que el país demanda en un momento determinado, aun cuando no estemos de acuerdo con esas posiciones. Cuando el doctor Leonel Fernández asumió el poder, vino de sustituir al doctor Joaquín Balaguer, un anciano nonagenario que venía involucrado en las lides del poder desde los tiempos de Rafael Leónidas Trujillo, donde inclusive fue un presidente títere. Cuando Leonel Fernández gana las elecciones, tuvo la fortuna de arribar al poder en un momento en que el doctor Joaquín Balaguer había hecho una reforma fiscal que era bastante profunda y que, dicho sea de paso, en esos momentos martilló la economía y muchos sectores empresariales estaban en desacuerdo. Cuando Leonel Fernández gana la presidencia, el doctor Joaquín Balaguer le dice: mira, te dejé el país como un jet listo para despegar. Y entonces que el doctor Leonel Fernández encuentra una economía fresca, porque el doctor Joaquín Balaguer era muy austero, no le gustaba tomar dinero prestado y la mayoría de las obras que hizo las hacía con los recursos que el país podía recaudar. Y viene Leonel Fernández con esta idea revolucionaria y prácticamente transforma el país cuando hizo el metro, llenándolo de elevados y llenándolo de túneles. En aquel entonces, esa visión era muy modernista y los sectores políticos que estaban en la oposición, que era el PRM, que era el PRD, ahora PRM, recuerdo perfectamente en una ocasión que el ingeniero Hipólito Mejía dijo que si él ganaba la presidencia de la República, él iba a llenar todos esos pasos a desniveles de tierra y lo iba a sembrar de yuca y que no iba a continuar con todos esos elevados porque la población dominicana lo que necesita era la producción de una mayor producción de alimentos, que había que pensar en el estómago de la gente primero, antes que todos esos túneles. Y todo quedó claramente evidenciado de que en ese entonces la crítica que hacía la oposición, que estaba encabezada por el ingeniero Hipólito Mejía, estaba equivocada. Pero el ingeniero Hipólito Mejía, a diferencia de otro político, tiene una virtud y es que sabe reconocer cuándo se equivoca, cuándo debe echar para atrás y cuándo debe darle el mérito a los demás. Porque Hipólito es un político que actúa con un corazón noble. ¿Y qué dijo Hipólito cuando llegó al poder? Que él había dicho que iba a sembrar todo eso de yuca
y que no iba a continuar con los elevados, pero se dio cuenta que eso era necesario para el país y lejos de llenar eso de tierra, iba a continuar con los túneles y los elevados. Y de hecho es así. Hipólito continuó con esa ola de desarrollo, realizando infraestructura de carretera y también haciendo túneles y elevados. Para que ustedes vean. Ahora, el presidente Luis Abinader asume el país en medio de una pandemia, en medio de una situación con una economía completamente quebrada, como la dejó el expresidente Danilo Medina, que tuvo también la sensatez de decir durante estaba gobernando que él no se imaginaba los trabajos que podía pasar a quien lo sustituyera a él como presidente de la República, porque el país estaba atravesando por una crisis económica bastante grande. También Danilo Medina, como presidente, fue un hombre sincero y puso al desnudo la realidad económica del país. El presidente Luis Abinader, diría yo, que cometió un error porque cuando ganó la presidencia en el año 2020, que estaba de luna de miel con la población a la cual le había prometido de que esto era un gobierno de cambio, de que iba a combatir la corrupción, pudo haber introducido ahí una reforma fiscal integral para tratar de conseguir los recursos que fueran necesarios para impulsar el motor de la economía dominicana, y que era algo que todo el mundo sabía que era necesario y que esa reforma fiscal se venía postergando desde hace mucho tiempo porque los demás gobernantes no habían tenido el valor de impulsarla. Debió haberlo hecho en ese momento. Esperó. Pero ya, después que estamos en medio de una pandemia, cuando intenta promover la reforma fiscal, se encuentra con una oposición bastante grande, no solo de la clase política dominicana, sino de la clase empresarial, sino de la clase sindical y del país en sentido general. ¿Qué hizo el presidente Luis Abinader? Como un gran demócrata que es, que siempre ha puesto los oídos en el corazón del pueblo, parar esa reforma fiscal, sobre todo viéndose en el espejo de Colombia y de otros países que trataron de promover una reforma fiscal luego de la pandemia y la población se tiró a la calle a protestar. Ahora, hoy en día, todos estamos conscientes de que se hace impostergable una reforma fiscal. Y son diversos los sectores que le están pidiendo al presidente de la República que promueva esa reforma fiscal. Pero el presidente Luis Abinader ya a mediados de su segundo mandato, porque ya no se va a reelegir, ha dicho que no tiene una fecha fija para promover una reforma fiscal. Porque él sabe que inmediatamente proponga una reforma fiscal, es cierto que el país va a empezar a recibir una serie de recursos que le van a servir de acicate para poder impulsar algunas políticas sociales que verdaderamente pudieran contribuir con la base de desarrollo del país, pero eso es algo que no se obtiene de manera inmediata, sino un proceso. Y abrir esa herida, cuando venga a cicatrizar, es muy posible
que sea después de él haber cumplido su periodo gubernamental, él va a cargar con esa cruz a cuesta y va a beneficiar al que lo sustituya a él en el gobierno. Es por eso que quizá ha tenido cierta resistencia de no hacer una reforma fiscal, como ahora la vienen aclamando muchos sectores del país, empresarios y economistas. Por eso yo reitero que los presidentes que son electos por nosotros para dirigir los destinos del país deben de tener la gallardía de hacer las cosas en los momentos precisos, independientemente de la opinión adversa que pueda tener de algunas personas. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, miren, Lorenzo Ramírez, el director de Pasaporte, ha conversado acerca del dinamismo que tiene el nuevo pasaporte, que son muchas las personas las que están interesadas en adquirir ese pasaporte y ha dicho que va a priorizar aquellos pasaportes que ya están en proceso de vencimiento. Mientras tanto, tiene alrededor de unas 2.500 solicitudes de pasaporte pendiente de tramitar. Y nosotros estamos plenamente seguros que en la medida que vayan pasando los días, será más la persona interesada en este pasaporte porque es un pasaporte que tendrá una duración para las personas mayores de unos 10 años y de 5 años para aquellas personas más jóvenes. Y yo le voy a decir algo. Quizás uno, abuelo de pájaro, cuando le hablan de eso, del tiempo de duración de esos pasaportes, quizás no entienda bien,
pero en la práctica uno se da cuenta que ciertamente tiene pertinencia el hecho de que los pasaportes de las personas muy jóvenes se han cambiado en un periodo de tiempo que no sea tan prolongado. Yo le digo esto. Cuando yo le saqué el pasaporte a mi niña, Arisleida, ella debía tener como unos 11 o 12 años, o quizá menos, 9 o 10, porque ella iba junto con un grupo de amigas a Disney y World, a una excursión del colegio. Pero ¿qué resulta? Que ahora mi niña cumplió 16 años, pero ese estirón de crecimiento que tuvo fue bastante prolongado, fue bastante grande. Entonces ustedes le ven la carita en el pasaporte, que era una niñita pequeñita, y ahora con 16 ven esta gigante que se ha desarrollado, que tiene mucho más altura que yo. Y cada vez que nos toca viajar con ella, acompañarla en sus competencias de gimnasia, bueno, pues a ella siempre la pasan por una puerta diferente y la detienen y hacen una serie de requisas que, como para determinar si verdaderamente es ella. Y eso se debe básicamente a que el que le ve la carita en el pasaporte y ve la de ahora son completamente distintas. Entonces, yo haciendo un autoanálisis, sin que me digan, sin que me esté fundamentando en esa medida que ha tomado la Dirección General de Pasaporte, entonces le veo que quizás ahí es donde está la lógica de que se haga así. Porque estoy plenamente seguro que si ella va ahora a modificar su pasaporte y se tira una foto reciente, en lo sucesivo, cuando vean el pasaporte de ella y vean la cara, entonces no va a haber ningún tipo de inconveniente porque se va a ver que es compatible, porque ya yo no creo que ella vaya a crecer ni siquiera 5 centímetros más. Miren, señores, dijo José Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Ustedes saben que la sociedad dominicana ha venido teniendo muchas transformaciones, tanto en el ámbito científico, en el ámbito social, y lógicamente si hablamos del ámbito social, tenemos que hablar de la cultura y la forma de comportarse de cada ciudadano. Yo le digo esto, señores, porque habían métodos que utilizaban anteriormente nuestros padres, nuestros abuelos, de castigarnos con la correa, con una vara, de imponernos castigos que no eran, que en aquellos tiempos se veían como algo normal, pero que ya ahora están desfasados. Y yo digo esto por el caso de Luz Dobel Jiménez Mato. Luz Dobel Jiménez Mato es la madrastra de una niña a la cual ella le quemó las manos porque esa niña supuestamente le sustrajo 100 pesos a una compañera de estudio y lo gastó. Hoy en día están apresados ella, Luz Dobel, que es la madrastra, y el padre. Y uno diría que ese apresamiento se corresponde
con lo que debe de ser un castigo ejemplar para un padre que para disciplinar a un niño asume una postura tan dantesca y grotesca como esta, quemarle la mano a una niña en la estufa. Señores, eso significa no tener corazón. Esa misma madre ya había asistido en 2 ocasiones que parecen el remordimiento le venía corroyendo la mente allá a la fiscalía y no la dejaban detenida porque no había una orden de arresto. Bueno, eso fue muy verbateado y salió por todos los medios de comunicación. Ya se apareció la orden de arresto y tanto ella como el esposo fueron arrestados y serán sometidos a la acción de la justicia. Y yo le digo esto, señores, porque si cualquiera de nosotros pudiera resucitar nuestros abuelos y le dice que Ludobel Jiménez Matos le quemó la mano a esa niña porque sustrajo 100 pesos y lo gastó de una compañera, es muy probable que en aquellos tiempos todo el mundo estuviera, en vez de sancionando a Ludobel, la estuvieran felicitando y diciendo, esa es una mujer seria, así es que se cría un hijo, porque para que la policía sea que le dé palo, que le dé ella, pero ya esos tiempos pasaron. Si eso hubiese ocurrido en los tiempos en que yo era un niño, que me quemaban las manos si yo sustraía un dinero, eso era aplaudible. Pero ya en estos tiempos no. Ya la sociedad ha cambiado mucho. Y es por eso que ustedes ven que hay una información que salió en esta misma semana en uno de los periódicos de mayor circulación, de que la mayoría de los niños, casi el 67% de los niños dominicanos, en un momento determinado, han sufrido un castigo severo, han sido golpeados y hoy se debate en la legislación penal si es factible que un padre le dé una pela de corrección a un hijo sin que tenga que caer preso. Bueno, señores, ya en estos tiempos uno tendría que decir que no, porque las sociedades van avanzando y lo que uno puede ver en esos países desarrollados, uno antes se asombraba porque no teníamos el nivel de desarrollo que hay ahora. Cuando nosotros éramos niños nos decían que allá en los Estados Unidos el padre que le daba una pela a un hijo lo sometían a la acción de la justicia y nosotros esa parte no la alcanzábamos a entender. Y los niños allá en los Estados Unidos se comportaban como se están comportando ahora aquí, muchos menores que no respetan a los padres. Y que usted lo oye conversando con los padres y usted piensa que es inverso. Que los padres son los hijos de esos niños que tienen, porque se lo quieren comer. Yo soy de lo que creo que no hay que agredir a un niño para que pueda obedecer. Pues tengo a mi niña ahí con 16 años. Yo nunca le he dado una pela y nosotros mantenemos unos niveles de respeto y mi hija me respeta mucho y yo no tengo que golpearla. No estoy de acuerdo con el castigo físico.
pero eso se da en la sociedad, en los países desarrollados. Pero en la medida que ustedes ven que hemos sustituido la vara, que hemos sustituido la chancleta samurái y ese tipo de castigo, entonces estamos viendo unos menores que cometen crímenes como si fueran adultos, que lo utiliza mucho el narcotráfico, que lo utiliza mucho el sicariato, porque al ser menores y gozar de ciertos privilegios en la ley, entonces se están convirtiendo en un peligro. Ya hay muchas legislaciones en otros países del mundo que han tenido que modificar sus leyes para imponer sanciones a los menores como si fueran adultos cuando los crímenes que cometen ellos tienen ciertos niveles de conmoción, cuando son crímenes que se le debe de juzgar como persona adulta. Ya eso lo están haciendo en muchos sectores. Aquí había historia, porque como los padres no recibían sanción por darle una pela a sus hijos, algunos dominicanos que se iban con la familia completa a los Estados Unidos tenían hijos allá que eran bastante malcriados, y los dominicanos, como dominicanos al fin, que somos pintorescos, muchos tragaban en seco y le perdonaban algunas cosas, y de una forma u otra traían a sus hijos al país y lo traían prácticamente engañado. Y fueron muchas las pelas, los pecosones que le dieron a muchos muchachos aquí en el aeropuerto. Espérese que ya estamos en Dominicana, aquí si usted no me puede hacer eso. Y los padres le entraban ahí mismo a correazo en el aeropuerto, y esos niños se quedaban sorprendidos, le dan su pela ahí, porque aquí no se sancionaba a nadie, a un padre porque se quitaron una correa y le dieron una pela a su hijo. Pero también, señores, esa no es una cultura que nosotros debemos alimentar. Sencillamente, las cosas han cambiado y cada padre debe de buscar darle la educación adecuada a los hijos sin tener que incurrir en esos métodos de violencia. Ustedes saben por qué yo le digo esto. Porque uno corrige a sus hijos ahora. Y nada, y los muchachos, sus hijos, cometen actuaciones que uno como padre no está de acuerdo. Pero no hay peor castigo que usted quitarle las redes sociales ahora a un muchacho. Mire, usted le dice a un niño de estos tiempos, mira, dame tu celular, tú no tienes internet, hasta mañana. Y usted le pregunta a ese niño que qué prefiere. Si él prefiere coger una pela o que usted lo deje sin comunicación. Y yo me atrevería a decirle que los muchachos de este tiempo le reciben la pela. Entonces, algunas veces hay quienes dicen que anteriormente los padres eran inconscientes, que anteriormente le daban pela, que agredían a los hijos, que sean estos, que eran abusadores. No,
en todos los tiempos. No hay una cosa más amorosa que un padre hacia un hijo. Porque ahora uno no tiene necesidad de quitarse una correa y darle una pelotilla. No, mira, hey, no tiene internet. Ven, dame el celular. Pero anteriormente no existía internet. ¿Con qué usted podía, vamos a decir, sancionar a un muchacho? Posiblemente decirle, no vea televisión, pero eran pocas las familias que tenían televisores. Entonces se acudía a los métodos que se podían emplear. Así que yo les exhorto a los padres que no caigan en el error de Luz Dobel Jiménez Mato, que le quemó la mano a su niña porque supuestamente sustrajo 100 pesos de una compañera y lo gastó. Hay muchos métodos de cómo usted poder crear un hijo sin tener que emplear la violencia física. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. No se dejen agarrar de este virus. Es una semana que yo duré fuera y miren, esta es la segunda semana y todavía ustedes notan que no puedo hablar bien, pero estamos aquí al pie del cañón. Señores, la embajadora de los Estados Unidos, Liz Campos, estuvo visitando al expresidente Leonel Fernández en la Fundación Global y tuvieron un diálogo bastante intenso. Estuvieron reunidos por alrededor de unas 2 horas. La verdad es que esta embajadora y lo que tiene en la República Dominicana, su presencia, ha dejado muy buenas credenciales. Una embajadora que verdaderamente cree en la religión. Estuvo
por allá, por Higüey, ha estado girando visitas, ha estado preocupada hasta cierto punto por hacer un buen trabajo y ha sido una buena embajadora para la República Dominicana, ya que nosotros tenemos de sus antecesores, tenemos un recuerdo muy amargo, sobre todo uno que vino aquí con su esposo y fomentando la homosexualidad, que la verdad es que esa presencia de ese embajador de Brewster realmente no fue lo suficientemente saludable para la cultura dominicana, pero esta ha venido a dar una muestra de ser una buena embajadora y la verdad es que nosotros la felicitamos. Por otra parte, señores, todos nosotros sabemos del caso del SENASA, que dicho sea de paso, la Corte de Apelación ratificó la sentencia de mantener en prisión, de mantener en prisión a Santiago Jacín y las personas implicadas en ese proceso, que ha sido sin lugar a dudas uno de los más bochornosos que ha tenido el país en materia de corrupción, porque se está jugando con la salud de la población dominicana. Ahora nosotros tenemos un nuevo director que tiene buenas intenciones de que las cosas más o menos salgan bien. Y nos referimos a Julio Landrón, que estuvo en una visita por El Salvador Begotier y se puso a verificar todas las instalaciones de ese hospital y anunció públicamente ahí inmediatamente la destitución del director de ese hospital. Yo no quiero entrar en ningún tipo de detalles o de fondo de si tuvo o no, o si las razones eran sobradas como para destituirlo. Pero la verdad es que en términos personal, a mí ese tipo de actuaciones como que no me agradan ni me convencen. Usted no está de acuerdo con un director, usted va y hace una visita, usted luego usted se retira una carta ahí, mire, fulano, ya usted está despedido, desvinculado ahí, pero en medio de ese fragor de los medios de comunicación, la prensa, vine a visitar y mire, está destituido ahí. Como que eso no lo veo con ciertos niveles de ética, porque se trata de una persona profesional que, reitero, no quiero entrar en detalle, no me interesa saber si ha cometido falta o no, pero lo que yo digo es que esa actitud así, de esa manera, como que no me agrada, como que no se corresponde cuando se trata de que usted va ya a desvincular a un profesional que tenga una dirección, porque una persona que tiene esposa, que tiene hijos, que tiene familia, que tiene amigos. Entonces, cuando usted hace esa destitución así, de una manera tan aparatosa, en términos psicológicos, usted le hace daño a la persona que usted está destituyendo. Vamos a cambiar, señores, vamos a cambiar porque vamos a hablar de béisbol, y es que en el día de ayer el conjunto de la República Dominicana, señor director, ayúdeme con la pantalla, el conjunto de la República, no, lo de ayer, señor director. En el día de ayer, el conjunto de la República Dominicana, vámonos con los resultados
del día de ayer en el béisbol de la Serie del Caribe, aunque la República Dominicana perdió un partido, no era un partido hasta cierto punto que tuviera tanta relevancia, porque ya estaba clasificado de hecho, y eso para nada ha impedido. Pero hay otra situación. En el día de hoy, sí, la República Dominicana tiene un encuentro con el conjunto de México, un encuentro que ya está en el progreso, que está, mírenlo ahí. Ayer el conjunto de Puerto Rico le ganó 6-3 al conjunto de Panamá. Por otra parte, la República Dominicana perdió 7-10 frente al conjunto de México Verde. Entonces, miren el standing, la República Dominicana con 3 ganados, 1 perdido, al igual que México, Puerto Rico con 2-2 y México Verde 2-2. Entonces, esos son los 4 conjuntos que pasan a las finales en un juego que ya está en progreso, que está 0-0, la República a la altura del segundo inning, la República Dominicana ha estado bateando con un corredor en segunda, con tan solo un out, en un partido que está 0-0, y a última hora, entonces, el conjunto de Puerto Rico se va a medir a las 9 de la noche al conjunto de México. Eso es el tema de este formato que tiene esta serie, aunque lo que es igual no es ventaja. ¿Usted sabe por qué yo le digo esto? Porque pudiera darse el caso, Dominicana no se puede dar el lujo de perder, ni ninguno de los que están ahí. Porque si perdió, queda prácticamente eliminado. Y Puerto Rico, que tiene 2 partidos ganados y 2 perdidos, si gana hoy, tendría 3, puede pasar, y Dominicana, con un récord superior de 3-2, queda eliminado. Como que yo pienso que la Confederación del Caribe debe de buscar un formato como un todo contra todo, de manera pues que esos equipos que pierdan todos esos juegos no necesariamente tienen que ir 4 a las finales, pudiera ser 3, y mediante un sorteo de bye, el que obtenga el bye pasa a las finales con el que esté discutiendo en la primera posición, y ese se enfrenta al ganador, y sencillamente de ahí se escoge cuál va a ser el campeón. Pero es fuerte cuando usted ha ganado tanto y una persona que venga y gane 2 juegos, porque fíjense, si los federales le hubiesen ganado a Puerto Rico ayer, iban a tener 1 y 3. Y con 2 juegos más podían ser los campeones, y el equipo dominicano, habiendo ganado más partidos, quedarse fuera. Pero nada, esas son las reglas, y si son las reglas, son iguales para todos. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.